Hola, buenas. Mi nombre es Covadonga San Miguel y soy profesora en la Universidad Internacional de La Rioja. Y hoy os traigo pues un vídeo en el que os voy a hablar sobre una buena práctica de cuarto de secundaria donde se trabaja la lengua oral a través de la lectura dramatizada. Lo he titulado Trabajando el uso de la lengua oral a través de la lectura dramatizada de las bicicletas son para el verano en cuarto curso de la ESO. La justificación de por qué esta práctica se ha llevado a cabo en el aula de secundaria, pues viene motivada principalmente pues, por la implantación de la LOMLOE, ¿no? En ella, en esta nueva ley educativa, se hace hincapié en la importancia de crear situaciones de aprendizaje para el alumnado donde éste tenga que poner en práctica y en funcionamiento todas las competencias clave que recoge la legislación. Y además hace hincapié o enfatiza en el hecho de que la lectura, un gusto por la lectura y que, bueno, pues que fomentemos el hecho de que el alumnado lea, ¿no? Causa un efecto muy positivo en el aula y en el propio alumnado, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, pues a través de la lectura se mejora la comprensión lectora, también la expresión oral, el pensamiento crítico, aprendizaje de nuevas ideas, de nuevos conceptos, y son cosas que son necesarias para crear a los ciudadanos del siglo XXI, ¿no? Para educar, mejor dicho, ¿no? En concreto, además, en el grupo en el que se implantó esta propuesta, pues detectamos que durante los dos primeros trimestres había dificultades a la hora de leer, se trababan, les costaba participar activamente cuando las actividades eran todas de carácter oral, ¿no? Y entonces se pensó que bueno, pues había que buscar la herramienta para intentar mejorar esta situación, ¿no? Entonces, como objetivos nos planteamos, pues eso, en primer lugar, pues mejorar la comprensión lectora del alumnado de cuarto de secundaria, ¿no? Alumnos que se ponen a leer un texto en voz alta para, bueno, pues para que lo escuche la clase, y que cuando acaban de leer se les hace una pregunta de comprensión y tienen que volver al texto porque no han entendido nada, ¿no? Entonces, bueno, pues vimos que era necesario pues mejorar esa situación, que pudiesen ser capaces de leer y entender al mismo tiempo. Por otro lado, pues también trabajar en esa expresión oral que, pues, o por timidez o por falta de práctica muchas veces, ¿no? Pues no es adecuada para el nivel en el que se encuentra, en este caso cuarto de secundaria. Y por supuesto, bueno, pues se trabaja desde desde el área de lengua y literatura. Por lo tanto, bueno, pues otro de los objetivos era acercar una obra teatral al alumnado para que amplíen sus conocimientos sobre literatura española y sobre sus autores, en concreto Fernando Fernán Gómez, que para ellos es un gran desconocido y que para, bueno, pues los pocos que han oído ese nombre, pues lo relacionan solamente con su faceta como actor, ¿no? Y finalmente, bueno, pues también se buscaba que fuesen conscientes pues, de la importancia de conocer y de entender el contexto histórico-literario en el que se producen las obras literarias para comprender mejor los textos, ¿no? Y el mensaje que estos nos quieren transmitir, el por qué las cosas se escriben y se hacen de esa manera y no de otra, ¿vale? Entonces, bueno, pues la metodología que se siguió es muy sencilla. Cuando empezó el último trimestre del curso, pues se hizo una pequeña presentación, ¿no? Partiendo de lo que es el plan lector. Ellos saben que trabajamos el plan lector a partir de lecturas semanales en el aula, ¿no? Con el libro de texto, pero también con lecturas de obras literarias que hemos ido trabajando, ¿no? En concreto se presenta esta obra que es muy cortita, se lee muy rápido, las bicicletas son para el verano y bueno, pues se les anima a que bueno, van a tener un tiempo para realizar una lectura personal en casa y después vamos a realizar todos juntos en el aula pues una tarea de investigación en base a unas preguntas, les bueno, van a estar trabajando por grupos y os van a tener que contestar esas preguntas que están básicamente relacionadas bueno, pues, con el contexto en el que se inspira esa obra, ¿no? Que sería pues, los periodos de preguerra y posguerra, ¿no? Y bueno, pues lo que fue la guerra civil española para la sociedad. Eh, se han clasificado esas preguntas, ¿no? Pues teniendo en cuenta pues, que los personajes que interactúan en esa obra no todos son de la misma clase social para que puedan entender qué es lo que está pasando, tanto desde la perspectiva masculina como desde la perspectiva femenina. Y esta investigación pues, se ha hecho, pues, como os digo, en grupos, pero utilizando las herramientas TIC, ¿no? Utilizando los Chromebooks en el aula, pues han tenido pues, un documento conjunto donde cada uno ha ido aportando sus ideas eh, para comprender mejor bueno, pues el papel que han jugado esos eh, personajes dentro de la obra. Una vez que han acabado este trabajo, que se va a evaluar aparte, por supuesto, con una tarea escrita, ¿no? Pues nos centramos ya en lo que sería en la práctica de esa lectura dramatizada.
Para ello, pues les hemos puesto por grupos, ¿no? Teniendo en cuenta pues, los participantes en cada una de las escenas y se les ha animado a que cambien los papeles. Es decir, da igual que me toque leer pues, una persona joven o una persona de más edad o que sea pues eso, un hombre o una mujer, un chico o una chica, que intenten, bueno, pues que en el momento en que les toque leer, pues no siempre sean el mismo personaje, pues para facilitar el que interioricen esos personajes y que luego, pues a la hora de poner la puesta en escena, que es el último paso de la actividad, bueno, pues no importe qué personaje les vaya a tocar o qué personaje les asigne el profesor para que se sientan familiarizados con todos ellos, ¿no? En esta práctica, bueno, pues el profesor va a estar allí de apoyo, pasando por los grupos, pero además se les ha animado a que si quieren pueden hacer un pequeño vídeo para que luego cada uno se quede con ese vídeo y vea, bueno, pues qué cosas mejoraría, qué cosas, en qué momentos se traba más, qué problemas puede haber para que lo puedan ir solucionando de tal manera que cuando lleguen a la parte final, ¿no? A la puesta en escena, que no es una puesta en escena como tal, sino pues esa lectura dramatizada final, pues ellos ya tengan un feedback anterior que les permita luego pues hacerlo mejor, ¿no? Esta puesta en escena, esta lectura dramatizada se va a hacer en el teatro del centro, se disponen en el escenario pues las sillas necesarias y toda la clase se sienta, ¿no? Como audiencia y se les va bueno, pues subiendo según les vaya tocando leer y lo que os digo, ¿no? Pues en algún momento pues me tocará ser el padre, en otro momento me tocará ser la criada, en otro momento me tocará ser el niño, pues para que puedan demostrar qué tal lo han hecho, no solo con un solo personaje, sino con diversos, ¿no? Porque a veces los personajes, bueno, pues pueden ser más complicados, pueden tener intervenciones más largas o más difíciles, más bueno, que requieran pues eso, mayor concentración que otros, ¿no? Entonces, para que puedan tener la posibilidad de leer distintos personajes que les permita pues eso, hacerlo lo mejor posible. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí porque sí que es cierto que, aunque esta fue la metodología que siguió con todo el mundo, en concreto con los alumnos del grupo que tenían dislexia, en lugar de, en este momento de la puesta en escena, pues decirles, pues tú vas a hacer este y vas a hacer este y este otro, se les dio la posibilidad de que ellos eligieran qué personajes querían leer, porque efectivamente para ellos es muy complicada esta actividad de leer sin preparar el texto, se ponen evidentemente muy nerviosos porque, bueno, pues por sus dificultades y demás. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que se les dejó escoger tres personajes y esos tres personajes fueron los que, bueno, pues lo que luego interpretaron. Sí que también es verdad que, bueno, pues todos luego quisieron intentar que yo el profesor, en este caso yo, vamos, les diera otro personaje distinto al que ya habían preparado y la verdad es que, bueno, la experiencia fue muy positiva también, ¿no? Cuanto a la discusión y los resultados, bueno, pues en primer lugar cabe destacar la alta implicación del alumnado, ¿no? Es decir, aquellos alumnos que normalmente no participan, que no quieren leer, que no quieren participar oralmente, bueno, pues sí que lo hicieron en este caso, incluso alumnos que normalmente, bueno, pues no entregan actividades o, bueno, están desmotivados y demás, en este caso, pues, de hecho, fueron casi casi los que más quisieron participar, ¿no? A la hora de hacer esta lectura dramatizada. Se notó, por lo tanto, también una mejora de la comprensión lectora, porque, bueno, esto se hizo al principio del trimestre y al final del trimestre, pues sí que es cierto que se pudo observar cómo el alumnado, pues efectivamente podía leer el texto y la mayoría de los casos, salvo uno o dos, bueno, pues sí eran capaces de interiorizar el texto según lo iban leyendo en voz alta. Mejoraron la producción oral, muchos de ellos, el problema básicamente es la timidez a veces, ¿no? Entonces, el hecho de haber tenido esta actividad, pues hizo que se rompiera esa barrera, ¿no? Que a veces nos ponemos en nosotros mismos y que luego, pues en clase participaran más activamente, levantaran la mano, quisieran ser ellos cuando pides voluntarios para leer, pues se presentaba más gente voluntaria y demás, ¿no? Eh, Como parte positiva también, pues el aumento de esa autoestima del alumnado, aquel que nunca se atreve a hablar en público, pues ahora mismo me decían al final del curso, bueno, pues a mí me vino muy bien esto de estar en el teatro con esa audiencia que me está mirando, porque, bueno, pues estaba nerviosa, pero no pasó nada, lo hice bien, en otros momentos me equivoqué, pero bien, y entonces, bueno, pues me siento que ahora mismo pues podría hacerlo a diario, ¿no? No hay tanto problema como el que tenía al principio del curso, ¿no? Y para mí, como profesora de lengua y literatura, lo más significativo pues, es el incremento del interés por la lectura, ¿no? El hecho de haber trabajado el plan lector de esta manera ha hecho que, efectivamente, al finalizar esta actividad y, bueno, pues volver a actividades más normales del aula, pues muchos alumnos se acercaran a preguntar pues, qué libro podían volver a leer parecido a este, si podían seguir leyendo teatro, qué libro de la biblioteca yo les recomendaría, etcétera, ¿no? Entonces, para mí eso es algo muy, muy positivo a tener en cuenta, ¿no? En el aula.
Y como conclusiones, pues bueno, se han concluido que el recurso educativo de la lectura dramatizada es muy positivo porque efectivamente permite crear unas situaciones de aprendizaje en el aula que enriquecen y que motivan al alumnado, no solamente cuando lo estamos realizando, sino en actividades posteriores, ¿no? Con lo cual, pues tiene efectos no solamente para esa actividad, sino efectos para el resto del curso. De hecho, se ha pensado que para el siguiente, el siguiente curso, pues lo que vamos a hacer es poner este tipo de actividades al principio, ¿no? Para mejorar esos resultados, o sea, para exactamente, o sea, para obtener, perdón, esos resultados a principio de curso y poder seguir potenciándolos a lo largo del resto de las evaluaciones. Se ha considerado muy, muy importante, ¿vale? La implicación del alumnado y ese interés por la lectura, no solamente en esta obra, sino, como os acabo de decir, por muchas otras. Y después, ya pues desde una perspectiva del docente, ¿no? Pues creo que creemos, bueno, que es importante pues facilitar esas experiencias donde el alumno tiene que comunicarse de tú a tú, aunque sea con ese texto ya dado, de tú a tú con otras personas y no con las pantallas, ¿no? Porque sí que es cierto que la sociedad de hoy en día pues se mueve mucho en redes sociales, con las pantallas, siempre de por medio esa comunicación no es tan fluida de tú a tú, a veces les cuesta, ¿no? Expresarse o expresarse delante de una audiencia, y la verdad es que esta ha sido pues una experiencia que ha permitido que esto cambie y que los alumnos vean pues que son capaces de hacerlo y de comunicarse, ¿no? Unos con otros sin la necesidad de tener pues eso, una pantalla de por medio. Y bueno, pues espero que os haya gustado la experiencia y bueno, pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención.